Vamos a comenzar rápidamente la presentación. Permítanme un segundo, la abro. Sí, creo que ahí ya la están viendo. Exacto. Bien. Perdón un segundo porque es que me está tapando aquí ya, listo. Bien, entonces, buenas noches para todos y muchas gracias a todos aquellos, los héroes que permanecen aún a estas elevadas horas de la noche a escuchar una charla de biología molecular. Pues voy a tratar de ser muy sucinto y muy concreto. Pues hubiera deseado poder explicarles con más detenimiento algunas de las técnicas que utilizamos en el laboratorio, pero pues lo avanzado de la noche realmente no me permite hacer eso, así que voy a cortar un poco las cosas. Les voy a pedir a aquellos que han de pronto escuchado alguna charla mía que me disculpen porque voy a presentar nuevamente algunos resultados, ya de que pues lo que les quiero mostrar a ustedes es la importancia que tienen este tipo de estudios que hoy en día estamos desarrollando sobre las características de la expresión genómica que tienen estos organismos, pues por un lado la planta defendiéndose de la presencia de un parásito y por el otro lado un hongo tratando de invadirla. Este trabajo, la parte final de los resultados, los voy a presentar en conjunto con mis estudiantes Daniela Londoño Serna y William Gómez en el laboratorio en este momento y apoyados por la codirección científica de la profesora Liliana Hoyos de la Universidad Nacional de Colombia, la Facultad de Agronomía. Bien, quiero rápidamente pues darle los agradecimientos a mi amigo Antonio Baque, que tenemos la posibilidad de conocernos personalmente. Antonio me ha invitado varias veces al Ecuador, en donde yo he estado en compañía de él y quiero agradecerle por permitirnos a nosotros participar en la organización de este encuentro científico. Ustedes ven que el escudo de la Universidad Militar pues está dentro de los participantes de esta charla. Entonces quiero agradecer especialmente a Antonio por su invitación. Bien, entonces no puedo comenzar a hablarles acerca del desarrollo de este trabajo sin hablar de Fusarium oxysporum. Fusarium oxysporum es un organismo que tiene unas características absolutamente increíbles de adaptación biológica y lo muestra todos los días, no solamente por la multiplicidad de cultivos que él invade, que de por sí ya está mostrando que sus características genéticas que le permiten relacionarse con con estas plantas es muy variada, sino que también nos está mostrando una característica muy interesante que tiene esta especie. Pues realmente no es una especie, es un complejo de especies, pero cuando ustedes le preguntan a 10 microbiólogos o micólogos acerca de qué es un complejo de especies, usted obtiene 10 respuestas diferentes. Entonces, la verdad no puedo decirles en concreto cómo se puede definir taxonómica y filogenéticamente un complejo de especies. Aparte que tenemos que lidiar con una cantidad de fenómenos fisiológicos que les han permitido a los microbiólogos confundirnos un poco más acerca de las formas especiales, las razas, los aislados, etcétera, etcétera, etcétera. Esto muestra la complejidad de la estructura genómica que tiene este parásito y cómo su adaptación se ha dado de tal forma que el polimorfismo genético que presenta está apoyado fundamentalmente por una serie de características de la estructura de su genoma que lo hacen mucho más adaptable a cualquier fenómeno de los cambios ambientales, estrés biótico, variaciones, por supuesto, de su entorno dadas por los sistemas de control en los cultivos comerciales. ¿Sí? Entre esos elementos tenemos cromosomas móviles que tienen la capacidad de transferirse entre diferentes individuos de diferente especie, pero dentro del mismo género, unos cromosomas que se pueden transferir y aparte de eso,
entre el 11 y el 17% del genoma de estos organismos son elementos transponibles. Un transposón es una secuencia génica que se puede transponer entre diferentes cromosomas y que controla la expresión de otros genes a distancia. Entonces eso genera unas características de polimorfismo de expresión gigantescas y por eso es que este organismo está supremamente adaptado y yo lo comparo con los tiburones en el mar. Bien, pero no hablemos más de Fusarium, sino dediquémonos ahora al clavel. Mi grupo pues trabaja en los dos frentes, pero esta noche les voy a hablar fundamentalmente del trabajo que estamos haciendo en el clavel. El clavel es supremamente importante en Colombia porque en el año pasado exportamos 44.000 toneladas de clavel por más de 236 millones de dólares a 15 países. Eso es una cantidad impresionante y por supuesto las pérdidas que alcanzan el 20% de los cultivos y más o menos 20 millones de dólares, pues son bastante altas teniendo en cuenta que a pesar de todo se siguen cultivando variedades que son susceptibles. Esto es una cosa bastante interesante y aquí es donde quiero, denme un minuto para tratar de explicarles por qué son importantes este tipo de trabajos. Y es que aquí estamos hablando de la relación hospedero-parásito, ¿sí? Entre dos organismos que tienen enfrentados no sus genes como tradicionalmente nos lo presentan los artículos en donde se muestran genes de resistencia, sino aquí estamos hablando de la relación de dos genomas. Es que es el genoma de una planta y el genoma de un parásito que están enfrentados. Y eso es lo que nosotros estamos observando últimamente, y es que realmente son los genomas los que están funcionando, ¿sí? Y si yo quiero entender esa relación que se da entre el hospedero y el parásito, yo tengo que entender cómo funciona el genoma de, en este caso, la planta, para poder responder a la presencia del parásito. Entonces, hay diferentes tipos de argumentos de investigación que se deben utilizar para poder llegar a resolver esa pregunta, que es una pregunta supremamente compleja, como les digo, porque ya no se trata de definir escasamente unos genes que están relacionándose con el parásito para defender a la planta. Toda esta historia es una historia de más de 10 años, ¿sí? Que comenzó con la producción de variedades de clavel, tratando de producir variedades resistentes en unos programas de fitomejoramiento con floricultores. Comenzamos produciendo variedades, pero estas son la base genética de la mayor parte de estos cultivares está desgastada, entonces hacer un proceso de fitomejoramiento basándose en estas bases genéticas pues no tenía ningún sentido, entonces nosotros introdujimos unas variedades silvestres para tener unos genomas, unas bases genéticas mucho más amplias y con ese tipo de material de híbridos que se obtienen a través de cruces mendelianos, es que nosotros estamos desarrollando todo nuestro trabajo del análisis de las características de expresión de los genomas de clavel cuando son elicitados con Fusarium. Tenemos diferentes formas de evaluar la capacidad de resistencia de las plantas. Por supuesto, lo podemos hacer in vitro, en bolsas, en pots, en cultivado directamente, pues no lo hacemos porque tenemos unos invernaderos contenidos y entonces pues lo podemos hacer en bolsas, pero hacemos evaluaciones externas. Pero aquí viene la parte interesante. Nosotros hemos asumido un modelo de estudio que es muy sencillo, que es muy simple y además que se puede controlar de una forma muy adecuada. En un experimento científico lo más importante es controlar las variables. Y si usted puede controlar la mayor cantidad de variables, pues entonces no le aparecen tantas preguntas sin resolver. Entonces nosotros hemos escogido para estos estudios genómicos de expresoma, hemos decidido utilizar un modelo in vitro. Aparte de ese modelo in vitro, no utilizamos plantas, por ejemplo, como aquí ustedes pueden ver, estas son plantas en condiciones in vitro, pero las podemos evaluar la resistencia de estas plantas infectándolas en condiciones in vitro. In vitro, ¿qué quiere decir? De que esto está metido dentro de un frasco en condiciones estériles, ¿cierto? Pero hemos decidido trabajar con algo mucho más simple y son células indiferenciadas o stem cells. Estas células son producidas a partir de fragmentos de órganos de las microplantas que cultivamos en condiciones in vitro. Producimos estas células y estas células se replican muy fácilmente utilizando una serie de hormonas. Estas células son totipotentes, entonces usted a partir de estas células puede regenerar nuevamente plantas, por eso son stem cells. Y hay una cosa muy importante y es que estas
células no tienen paredes secundarias, entonces eso hace de que se eliminen una cantidad de problemas para la obtención del ADN, para la obtención del RNA, ¿sí? Porque no va a haber una contaminación con fenoles que están presentes en las paredes secundarias. O sea, esto es un modelo muy sencillo. Por supuesto, es un modelo in vitro. En las pruebas de estas células en condiciones in vitro, nosotros podemos elicitar las células directamente colocándolas, como ustedes ven aquí, en una caja de Petri en donde el hongo está creciendo en un lado y las células están creciendo en el otro lado. Sí, esto es una relación susceptible. Ustedes ven al hongo avanzando hacia las células y en la relación resistente se forma un halo de inhibición en donde el hongo no está creciendo, mostrando que claramente esto es una relación bioquímica, o sea, aquí se están activando y desactivando genes. En un caso, el hongo detecta la presencia de la planta, de las células de la planta, y se abalanza a atacarla, y en el otro caso, las células de la planta están reconociendo la presencia del hongo sin que haya contacto físico y están respondiendo. Bien, entonces a nosotros nos interesa es encontrar este tipo de respuesta. Entonces vemos cómo diferentes variedades producidas por el programa de hibridación de la universidad tienen diferentes respuestas a la presencia de Fusarium. Entonces nosotros podemos catalogar las diferentes variedades. Esto no son variedades de cultivo, esto son variedades híbridas, y las diferentes variedades tienen diferentes niveles de respuesta a la presencia de Fusarium. No voy a explicar, no me voy a demorar mucho en esto, pero quiero que vean ustedes que las gráficas superiores son variedades susceptibles y las gráficas inferiores son variedades resistentes, ya de que esto es una medida de la velocidad del crecimiento de Fusarium del hongo en la caja de Petri. Sí, espero que, pues, me disculpan si estoy hablando un poco rápido, pero la verdad, pues, por la hora no quiero demorarme mucho. Bien, nosotros, pues, por supuesto, tenemos que también trabajar con el hongo, pero no con cualquier hongo. A Fusarium tenemos que hacerle un tratamiento y es que primero que todo tenemos que seleccionarlo de plantas infectadas en el campo, hacer cultivos monospóricos, o sea, a partir de una sola espora para garantizar la pureza del cultivo, porque pueden estar contaminados con otros hongos de su propio grupo, ¿cierto? Como lo hemos testificado en diferentes trabajos. Y cuando tenemos estos cultivos monospóricos, finalmente hacemos una revirulentación y es pasarlo por planta en condiciones in vitro para tener un hongo que está plenamente adaptado para atacar a Fusarium. Entonces tenemos el hongo y tenemos las variedades resistentes y susceptibles en condiciones in vitro para montar nuestro experimento. En trabajos anteriores, en el 2012, trabajando con Joana Soto, en este momento profesora de la Universidad Nacional, hicimos una serie de trabajos utilizando métodos de hibridación y hibridación mendeliana en campo, y reconocimos y midiendo las frecuencias esperadas de los fenotipos resistentes, encontramos 3 pares de genes. Un trabajo posterior con un estudiante de la militar amplió ese fenotipo a 4 posibles genes. Entonces, digamos que en este momento, en el 2012, hablábamos de la presencia posible de 4 o la responsabilidad de la resistencia de 4 genes diferentes en el genoma de clavel. Aquí hay un aspecto que es supremamente importante para poderles mostrar y definir los resultados últimos que tenemos en el grupo de investigaciones, y es el trabajo con los marcadores moleculares de resistencia. ¿Qué es un marcador molecular? Un marcador molecular es una secuencia pequeña del genoma de un organismo que está cerca a los genes que determinan un fenotipo determinado, ¿sí? Si el fenotipo en este caso es la resistencia, entonces esa resistencia es genética y es debida a unos genes. Si yo tengo una secuencia que posiblemente esté cerca a estos genes, entonces se va a segregar en forma conjunta con los genes responsables de la resistencia, y esto es un marcador molecular. O sea, no me importa qué es esa secuencia, es simplemente un marcador. Y cuando estamos haciendo fitomejoramiento, los marcadores moleculares son una herramienta supremamente útil para hacer selección de híbridos. Bien, estos estudios que nosotros comenzamos haciendo con Ángela Niño, sí, hace ya bastante tiempo, lo que hicimos fue utilizar una gran cantidad de marcadores de tipo RAPS, o sea, Random Amplifications Polymorphic DNA, o sea, DNA
polimórfico, estábamos amplificando DNA polimórfico, se utilizan una gran cantidad de secuencias de primers, ¿sí? Y con estos primers que son sintetizados al azar, se le lanzan a los genomas y se trata de ver si hay una correlación entre la segregación de los fenotipos resistentes y la presencia del marcador molecular, ¿sí? Me disculpo nuevamente porque si no estoy siendo un poco más explicativo, pues se debe fundamentalmente al tema del tiempo. Pero aquí en este trabajo nosotros detectamos 5 diferentes marcadores moleculares relacionados con características de resistencia y de susceptibilidad de las plantas. Inclusive pudimos detectar los SCAR. Los SCAR, digamos, que son secuencias ya que son expresadas porque se pueden localizar en RNAs mensajeros. Entonces quiere decir que estos marcadores moleculares pueden hacer parte de secuencias génicas de expresión, ¿sí? O ISTs. El problema que tienen estos marcadores es que no son permanentes, o sea, generaciones después, y esto es lo importante de poder contar con un proyecto de producción de variedades simultáneo al tipo de trabajo que estamos haciendo, porque sería absolutamente imposible validar todas estas técnicas moleculares si no contáramos con diferentes generaciones de un mismo cruce de parentales, o sea, estos parentales originales tienen que, por técnicas de autopolinización, producir diferentes generaciones en donde se distribuyen los alelos y ahí es donde uno puede reconocer los diferentes fenotipos que relacionan los 4 genes que les acabo de mencionar y que nuevamente yo puedo validar cualquier marcador molecular en esas diferentes generaciones. Entonces, pues una de las cosas que nos damos cuenta es que estos marcadores no permanecen en las diferentes generaciones, lo que quiere decir que los genes de resistencia en clavel no están en clúster. Y eso es una de las cosas más interesantes porque normalmente hablamos que los genes de resistencia en las plantas superiores están en clúster o en grupos, están agrupados dentro del genoma del organismo y resulta que aquí no lo están y estos marcadores entonces pierden relevancia. Hay otro tipo de marcador molecular muy importante que son los SNPs. Algunos de ustedes pudieron escuchar acerca de ellos, que son polimorfismos de un solo nucleótido. Cuando en una secuencia génica que corresponde a un gen, hay un solo nucleótido que está variando, pero la variación de ese nucleótido puede cambiar el fenotipo. Esto se vuelve muy importante. Un solo nucleótido puede variar el fenotipo. ¿Por qué? Porque si ese nucleótido, la presencia o ausencia por delección o por adición, se puede producir un cambio del marco de lectura de esa secuencia génica y entonces el gen queda invalidado. Entonces, fíjense ustedes que la presencia de estos SNPs cobran una importancia bastante grande cuando estamos hablando de que pequeñas mutaciones pueden cambiar la forma en que se expresan los genes. En este caso, utilizamos 6 secuencias génicas diferentes de genes que tienen una actividad muy importante en la respuesta. Quiero que ustedes se fijen fundamentalmente en estos 2 genes, en GLT, que es la glucosiltransferasa, y la PHE, que es la fenilalanina aminoleasa. Esta es una enzima muy conocida por muchos de ustedes, pero lo realmente interesante en este trabajo que hicimos con Guillermo Buraglia de la Universidad Javeriana es que encontramos una serie de SNPs en estas secuencias génicas de los genes que anteriormente les mostré que estaban relacionados, ¿sí?, con características de resistencia y de susceptibilidad de los diferentes híbridos que nosotros hemos utilizado. Ustedes dirán, bueno, pero y eso ya nos da la respuesta acerca de cuáles son los genes responsables de la respuesta a la presencia la respuesta de la planta a la presencia del parásito. Pues resulta que no, porque la respuesta es multigénica. Recuerden ustedes que los análisis mendelianos de campo nos muestran que posiblemente son 4 genes. Luego, variaciones en 2 de estos genes, como les acabo de mostrar, no es una suficiente explicación, a pesar de que eso es una información, pues por supuesto, muy valiosa. ¿Eso qué quiere decir? Hay variaciones de tipo SNPs en genes de respuesta a parásitos que posiblemente están determinando fenotipos de susceptibilidad. Eso es un aspecto que entonces más adelante tendríamos que resolver. Otro tipo de marcadores que trabajamos en nuestro laboratorio son los
los microsatélites. Los microsatélites son single sequence repeats, o sea, pequeñas secuencias que se repiten, que no son más de 7 a 25 nucleótidos, pero son secuencias que se repiten muchas veces, pueden estar repetidos entre 50 a 150 veces y se localizan en los telómeros o se localizan en los centrómeros de los cromosomas y son marcadores muy valiosos porque son marcadores que permanecen siempre en los genomas. O sea, una planta no deja de tener un repeat determinado. ¿Qué es un repeat? ¿Cuántas veces se repite esa pequeña secuencia? ¿Cuántas veces se repite? La cantidad de veces que se repite esa secuencia es siempre la misma para un organismo determinado. Entonces, cuando usted localiza una variación en esa secuencia, en un organismo relacionada con un fenotipo particular, eso se convierte en un marcador de tipo microsatélite. Por supuesto, nuevamente, entonces, hicimos estudios con una gran cantidad, normalmente se utilizan entre 1000 a 10.000 marcadores de este tipo en estos estudios de marcadores de microsatélites para llegar a la conclusión de unos pocos que pueden ser útiles. Aquí tenemos la selección de 6, 7 marcadores microsatelitales diferentes y vemos solamente como ejemplo, quiero mostrarles, aquí aparece una banda, créanme que aquí hay una banda, ¿sí? Mientras que presente en el fenotipo susceptible, mientras que en los resistentes no están. Aquí abajo se puede observar mejor la presencia de esta banda en el microsatélite MIX 119. Usted pueden observar una banda aquí, pero en las variedades resistentes, que son estas en diferentes generaciones, no aparece esa banda no está. Esto es un marcador de susceptibilidad. Siempre que se localizan estos marcadores de resistencia, pues se tiene el problema de que realmente permanezcan en las diferentes generaciones. Este tipo de marcadores, insisto, son supremamente valiosos para iniciar los estudios de búsqueda de los genes de resistencia, ¿sí? Bien, entonces el siguiente paso en nuestro grupo de investigaciones fue hacer estudios de la expresión de los genes, o sea, qué se está expresando, utilizando, por supuesto, las nuevas técnicas de secuenciamiento de nueva generación, en las cuales yo, a partir del RNA total de una célula, por supuesto, recuerden ustedes que nosotros trabajamos es con células, las elicitamos con la presencia del hongo, y estas células elicitadas le obtenemos el RNA total, ¿sí? Que contiene RNA mensajero y se caracteriza bioquímicamente porque tiene una cola de poli A y posteriormente es fragmentado y las técnicas de secuenciamiento de nueva generación se basan fundamentalmente que esos fragmentos los puedo secuenciar. Todos estos fragmentos que obtengo de todas los segmentos de RNA mensajeros, los secuencios y con eso hago un mapa de fragmentos. Estos mapas de fragmentos, utilizando un genoma de referencia que están en las bases de datos, me permite obtener unas secuencias que de acuerdo con las regiones de estos fragmentos que son homólogas entre ellas, las puedo agrupar en unos segmentos que se denominan CONTIC, y esos CONTIC, esas secuencias dentro del genoma de referencia, utilizando unas herramientas de bioinformática, puedo detectar lo que se llama un unigen. O sea, a partir de una secuencia de RNA mensajero, yo puedo detectar un unigen. ¿Qué es un unigen? Un unigen es una secuencia putativa de un posible gen que está presente en el genoma de este organismo, que es, digamos, similar a el gen del genoma de referencia. Eh, no me voy a detener en esta parte de bioinformática por temas de tiempo, pero ya entrando a los temas de los resultados que estamos obteniendo en los últimos años en mi grupo, aquí tengo una fotografía de Daniela Londoño y de William, ¿sí? Pues por supuesto están con sus tapabocas porque esto es en época de pandemia. En el laboratorio tenemos que seguir todas las restricciones para evitar los contagios, pero miren, el primer resultado que obtuvimos cuando empezamos a extraer RNA mensajero o RNA total, perdón, de las células elicitadas y no elicitadas con Fusarium, es que hay una diferencia entre la cantidad de RNA que producen células elicitadas y no elicitadas.
y no pudimos detectar directamente si variaciones entre células resistentes y células susceptibles, pero ustedes pueden ver claramente que las células elicitadas están produciendo más RNA, ¿sí?, que aquellas células que no están elicitadas. Eso podría ser una conclusión muy sencilla y que ustedes dirían, bien, pero es que eso es lo que yo esperaría. El metabolismo de la célula elicitada está respondiendo a la presencia del parásito y está expresando una cantidad de cosas que una célula elicitada no lo está haciendo. Pues resulta que no es tan así. Los estudios del expresoma de estas células muestran básicamente que el componente de los procesos biológicos, que es cerca del 26% del mapa de expresión de estas células, ¿sí?, está en ese 26%. Hay un 4% que son los genes que están involucrados en respuesta a presencia de parásitos, o sea, el porcentaje es bastante alto, ¿sí? Identificamos en estas células más de 27.000 ISTs. ¿Qué es un IST? Es una secuencia que yo podría decir que pertenece a un gen que se expresa, ¿sí?, en términos sencillos. Dentro de esos 27.000 ISTs tenemos 8.000 con notación. Eso quiere decir de que podemos reconocer un posible gen, ¿sí?, de esos 27.000. El resto son secuencias desconocidas, no sabemos qué son. Pero bueno, dentro de esas secuencias desconocidas, entramos a la segunda parte de nuestro trabajo, en la cual nosotros utilizamos diferentes técnicas de biología molecular para poder detectar la expresión de estos genes. Una de esas técnicas es la PCR cuantitativa. En esa PCR cuantitativa yo puedo detectar la presencia del gen en el DNA y saber si cuántas veces están los alelos de cada uno de esos genes. Yo puedo extraer el DNA, puedo hacer las amplificaciones utilizando los primers correspondientes para la secuencia genómica y pues por supuesto puedo detectar la cantidad de la presencia de estos genes. Pero a nosotros lo que nos interesa es mirar la capacidad de expresión de estos genes durante la elicitación con el parásito y entonces obtenemos el RNA, hacemos una retrotranscripción, o sea, pasamos el RNA a DNA y obtenemos un cDNA complementario. Posteriormente ese cDNA hacemos PCR, amplificamos y podemos detectar la presencia en los transcriptos de la secuencia génica que nosotros estamos pensando que es un gen determinado. O sea, ahí es donde nosotros podemos de alguna forma detectar qué tipo de gen es, porque yo puedo secuenciar los productos de PCR de la retrotranscripción y voy a obtener pues una lectura mucho más cercana de la información del tipo de gen que se trata. Pero lo que queremos finalmente es obtener es una cuantificación. ¿Cuántas veces se está expresando este tipo de genes? Entonces hacemos una RT-PCR, o sea, hacemos una retrotranscripción, pero hacemos una amplificación por PCR utilizando un equipo de cuantificación y un fluorógeno para saber la cantidad que se está amplificando de este cDNA y de esa forma mirar la abundancia de la expresión de diferentes genes en las diferentes variedades elicitadas con el parásito, resistentes o susceptibles. Estos son en suma las técnicas y qué tipo de resultados producen estas técnicas. Entonces, cuando utilizamos los housekeeping es el término para genes que siempre se están expresando y son genes de expresión constitutiva. Estos genes son muy importantes, pero muchos de ellos hacen parte del metabolismo basal de la planta, o sea que ellos permanentemente se está expresando. Pero una de las cosas interesantes que hemos localizado o que hemos encontrado nosotros es que hay variaciones de la expresión independiente de fenómenos de elicitación, pero en algunos casos dependiente de esos fenómenos de elicitación. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, el caso de etileno. Esto es una factor de transcripción que es muy importante en la regulación de la respuesta a parásitos. A pesar de eso, cumple otras funciones porque ustedes saben, el etileno es una hormona supremamente importante para la regulación del crecimiento de las células en los tejidos, pero este factor de transcripción, el 3 light 2, es un factor que está involucrado también en la respuesta a los parásitos, a pesar de que es un housekeeping. Tenemos el flavonol 3, glicosiltransferasa. Todas estas glicosiltransferasas
No los quiero aburrir mucho con la terminología bioquímica, pero son muy importantes. Estamos viendo que muchos de los genes que están activados en alguna medida en la respuesta a la presencia de Fusarium son genes que están involucrados en el metabolismo de los azúcares de la planta. ¿Por qué? Aparentemente podría ser que el metabolismo energético juega algún papel, pero no tal vez el que ustedes consideran que podría ser. Sí, pero aquí hay algunas sorpresas. Tenemos una arginina descarboxilasa y un alcohol deshidrogenasa que tiene que ver con el metabolismo energético. Los detectamos en el DNA, los detectamos en la expresión basal de las células no elicitadas y por supuesto lo detectamos en las células elicitadas y lo podemos cuantificar. También hemos cuantificado una serie de genes. No me vayan a preguntar de dónde hemos sacado todos estos genes porque me demoraría y entonces mañana llegan tarde a sus trabajos. Pero tenemos 6 genes diferentes de proteínas de defensa tipo 1. Las proteínas de defensa tipo 1 en las plantas aparecen en la primera etapa de la expresión de genes que son reconocidos fundamentalmente por la planta para iniciar el ataque en las primeras horas en que se ha identificado la presencia del parásito, y entre estos tenemos la antranilato benzoiltransferasa. Es muy importante porque ella hace parte de la síntesis de los polifenoles, y recuerden ustedes que estas sustancias, los polifenoles, son muy importantes para la formación de una cantidad de sustancias que normalmente agreden al hongo, y entre esos está la familia de las fitolexinas. Nuevamente tenemos un receptor de etileno. Este receptor es diferente, ¿sí? El anterior era un miembro de los sistemas de control de expresión de genes de etileno, pero este es un receptor, y estos receptores, que son unas proteínas muy importantes, están relacionadas con la activación de la producción de las fitolexinas. Pero quiero que le presten rápidamente atención a estas dos proteínas, la glicosiltransferasa, que, como les dije anteriormente, están involucradas en el metabolismo de los azúcares, y por supuesto una muy famosa, que es la fenilalanina amonioliasa, que es la PAL, es una de las enzimas más importantes en respuesta a parásitos. Entonces, aquí nuevamente la detectamos en el DNA, en la expresión basal no elicitada y en la expresión elicitada. Bien, finalmente tenemos una serie de PRPs, tenemos 13 PRPs seleccionadas. No voy a describirles cada una de ellas porque me demoraría mucho tiempo, pero quiero que presten atención fundamentalmente a esta enzima, la quitina 4 glicosil hidrolasa. Esta enzima es supremamente importante. Las plantas que producen esta enzima tienen la capacidad de degradar las paredes de los hongos, porque la quitina es uno de los compuestos más importantes de la estructura de la pared de los hongos. Entonces, esto es una hidrolasa de quitinas. El hecho de que esté aquí presente, pues habla por sí solo de la necesidad de mirar cuáles son las estrategias genéticas que está utilizando el clavel para defenderse contra Fusarium, ¿sí? Entonces, por eso está aquí. Hay otras que son importantes, no las voy a describir, pero que también hacen parte del metabolismo de los azúcares, como las amilasas y las poligalacturonasas, ¿sí? El ácido poligalacturónico es un monosacárido. Bien, son reconocidos igualmente como les describía anteriormente. Todos estos genes los hemos comprobado en su expresión génica, en su genoma, en su expresión, ¿sí? O sea, en el transcriptoma, y lo hemos cuantificado. Esta cuantificación manual fue muy importante porque nos permitió analizar y ver cómo se producían variaciones de la expresión entre las variedades de clavel resistentes y susceptibles, elicitadas y no. Todos estos genes se encuentran en una base de datos que se llama Kazusa. Es una base de datos japonesa que contiene las secuencias de los genes de los genomas de los pocos variedades de clavel que tienen anotaciones en bases de datos. Entonces, esto se puede localizar toda esta información. Ya casi termino, no se preocupen, quiero mostrarles a ustedes aquí rápidamente cómo hacemos las lecturas. Aquí, por ejemplo, este gen, que
que es esto es una gráfica que nos produce el aparato de PCR cuantitativo, veamos la expresión de este gen de una variedad F1B2, que es una variedad resistente a Fusarium, pero en este caso no está elicitada y estamos viendo la expresión basal de genes de resistencia, y eso es una gran sorpresa. Hay algunos genes de resistencia que se expresan permanentemente, casi de una forma constitutiva, a pesar de que las células no están siendo elicitadas, pero se expresan constitutivamente. Pero si ustedes se dan cuenta, miren la expresión de este, es una expresión muy baja en relación a la expresión de este gen, no nos importa cuál es este, pero si ustedes se dan cuenta aquí en la siguiente gráfica, la misma variedad pero elicitada, fíjense ustedes cómo creció abundantemente la expresión de este gen, de los cuadritos rojos, mientras que el de las bolitas naranja se mantuvo de la misma forma. Pues bien, nosotros hacemos un análisis matemático muy sencillo, hacemos regresiones lineales y tomamos la pendiente de la curva de estas regresiones como una medida de la actividad de expresión de estos genes. Posteriormente, entonces, confrontamos los resultados obtenidos por el expresoma, obtenidos por NGS, y contra los resultados obtenidos por qPCR. Ustedes se dan cuenta de estos dos ejemplos que les presento aquí rápidamente. En el caso de la PAL, ¿sí? Como la variedad resistente elicitada y la variedad 395 resistente elicitada son las que tienen los niveles más altos de PAL. Pero esta 6455 elicitada también tiene niveles altos de PAL, pero aquí hay una serie de cosas muy interesantes que lo que hemos encontrado nosotros es que la resistencia no depende de la activación o desactivación de un gen. En diferentes variedades se comportan diferentes estos genes y esto es más el efecto suma de la actividad de diferentes genes. Aquí vemos la quitinasa, fíjense ustedes, en la variedad resistente elicitada en las dos variedades está aumentado, más en una de ellas, pero cuando vemos el expresoma, ¿sí? En el expresoma la variedad 395, que es la más resistente de todas, es la que tiene el valor de expresión más alto para el caso de la quitinasa. Ese tipo de análisis los convertimos en unas matrices en las cuales nosotros podemos colocar cuántas veces está aumentado en la expresión sobre la expresión basal, cuántas veces está aumentado utilizando las diferentes técnicas. Y entonces lo que yo les decía a ustedes, miren, aquí hay un dato muy interesante, las variedades resistentes no elicitadas tienen un metabolismo basal mucho más bajo que las variedades susceptibles elicitadas. Cuando ya vamos a ver durante la expresión de los genes, durante la elicitación, es donde se encuentran las mayores diferencias. Entonces aquí vemos la fenilalanina amolioleasa, nuestra famosa PAL, está supremamente aumentada en las variedades resistentes en comparación a las variedades susceptibles. Sí, y curioso, la quitinasa de la que les he venido hablando rápidamente, sí, está mucho más aumentada que la PAL en las variedades resistentes que, por supuesto, en las variedades susceptibles. Hay otros genes que están involucrados, ¿sí? Inclusive estos genes que ustedes ven aquí, que es un mediador de ácido jasmónico. El ácido jasmónico es supremamente importante dentro del metabolismo del fenilpropanoide y el ácido salicílico, mediador de respuestas, ya conocemos mucho acerca de ellos, pero curiosamente, miren, de la vía de señalización del ácido salicílico no hay variación de la expresión entre variedades resistentes y susceptibles, mientras que en la ruta de la señalización de ácido jasmónico y las proteínas inhibidoras de policaracturonasa está supremamente aumentada en las variedades susceptibles, pero esto tiene una explicación y tiene una explicación bioquímica muy bonita que desgraciadamente no se las voy a hacer en este momento porque se nos está acabando el tiempo, pero lo que quiero mostrarles con esto es que la respuesta de resistencia de la planta no está mediada por un gen, dos genes, tres genes, cuatro genes, es un metabolismo el que está respondiendo a la presencia del parásito. Como conclusión, ¿sí? Tenemos entonces que el gasto metabólico de diferentes variedades es diferente. Eso no estamos descubriendo absolutamente nada con eso, pero las variedades susceptibles no elicitadas tienen un gasto metabólico mayor que las variedades resistentes no elicitadas en relación 1-2. Esto es una sorpresa. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que las variedades susceptibles gastan más energía tratando de combatir un hongo que a la final no lo van a poder combatir.
La planta enfrentada a Fusarium aumenta su metabolismo basal y secundario en razón 1,6. Esto también lo esperábamos, como les mostramos en las gráficas iniciales, en donde cuantificábamos la cantidad de RNA mensajero. Sí, cuando se licitan las células, la cantidad de RNA presente es mucho mayor que en las células no elicitadas. Las variedades susceptibles elevan su metabolismo durante el ataque de Fusarium en relación 1,7. ¿Por qué están haciendo eso? Es algo muy curioso. El metabolismo basal de las variedades resistentes no atacadas es menor que el de las variedades susceptibles. Y eso como ejemplo, les traemos, por ejemplo, el caso del alcohol deshidrogenasa. Está aumentado en las variedades resistentes no infectadas, pero es que aquí hay una razón. Resulta que esta alcohol deshidrogenasa participa en la síntesis de lignina, y la lignina es uno de los compuestos más importantes en la acumulación de las paredes secundarias de las células, y las variedades resistentes atacadas por Fusarium se caracterizan porque bloquean al hongo, sellando las células y lignificando sus paredes. Entonces es muy obvio este resultado. Pues por supuesto se vuelve obvio cuando uno encuentra las significancias de la actividad metabólica de estas diferentes enzimas. La fenilamonoliasa, como les comenté, está aumentada en las variedades resistentes gracias a la participación en el metabolismo fenilpropanoide. La quitinasa 4 glicosilhidrolasa es una PRP y es la más importante en la respuesta clavel. O sea, si quisiéramos echarle la culpa de la resistencia, podríamos tipificarla en esta proteína, pero hay otras que están participando. Entonces, lo que creemos es que realmente el efecto es un efecto conjunto. O sea, aquí el efecto de resistencia es la suma de las partes y no cada una parte por separado. Esto es algo muy importante. En este momento, en nuestro grupo de investigaciones, estamos investigando sobre mecanismos de control de la expresión de estos genes. Y para eso estamos estudiando los microRNAs, que son unas especies de RNA muy pequeñitas que no se traducen, que lo que hacen es controlar la expresión a diferentes niveles del proceso de expresión, ¿sí? Ya sea a nivel génico, en la expresión misma con RNA mensajero, o pueden controlar durante la transcripción de los genes, durante la expresión de los genes en los ribosomas. Entonces, estamos viendo, estamos construyendo librerías de microRNAs para mirar si existe una relación directa con estos genes, y entonces podríamos explicar un poco mejor el metabolismo de la resistencia, que yo creo que es el objeto que tiene que haber en este tipo de estudios, y podamos entender un poco más este tipo de relaciones hospedero-parásito. No quiero terminar sin agradecerle a la Universidad Militar Nueva Granada, quien nos financia con sus proyectos de investigación y nos da los recursos para continuar trabajando. Muchas gracias. Me disculpan la premura, la rapidez con que hablé, pero creo que la avanzada hora no daba para más. Gracias.